¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. El- Este es el video para la clase de Historia de la Educación. Por motivos no voy a poder asistir motivos personales no voy a poder asistir a la clase presencial, pero ya platicamos y aquí está el video. Vamos a hablar en síntesis acerca de lo que es la historia eh, de la educación desde la época antigua. Primero partir en definir otra vez lo que es la historia, ¿no? La historia es un binomio que nos permite a los hombres del presente comprender ese pasado, ¿no? Pero ese pasado no es algo que aconteció y que se queda en el olvido, no, es un pasado que nosotros como sociedades del presente y que hemos mantenido un legado histórico, podemos voltear a mirarlo y aprender nuevamente de lo que se dio en ese entonces, ¿no? Y hay mucho de dónde cortar, ¿no? Porque la historia humana ya tiene mucho tiempo y sobre todo la historia de la educación. En los cursos de historia de la educación se hablan sobre proyectos educativos y hay varios proyectos bastante significantes, ¿no? Un ejemplo, las sociedades antiguas, pensar qué significa la antigüedad es reflexionar sobre cuál es el origen o los primeros albores de las sociedades humanas. Bien, el caso, ¿no? Los historiadores muchas veces han clasificado la historia de la humanidad en varias etapas o en distintas edades, ¿no? Antes, eso que llamamos la antigüedad, lo anterior, existían etapas conocidas como la prehistoria, que más o menos estiman sus inicios desde hace aproximadamente entre 3 o 4 millones de años. Y si estamos siguiendo teoría histórica, y que concluyen hacia el año 5000 antes de Cristo, ¿no? Miren, dentro de ese periodo estamos hablando del paleolítico, lo que es la edad de piedra. Miren, en la edad de piedra están los nómades, los cazadores, tenían herramientas, pero como andaban de un lugar a otro, no se establecían, ¿no? Continúa después el mesolítico, que es un perfeccionamiento de las herramientas, pero continúa la labranza de herramientas con piedras, la rueda, varios inventos que revolucionan la vida, hablando del descubrimiento del fuego. Luego viene el neolítico, cuando ya se van a sentar las poblaciones y se vuelven agrícolas y comienzan a complejizarse los procesos de organización. El, las comunidades, las sociedades sedentarias empiezan ya a tener cultos religiosos, se asientan en un lugar y empiezan a ellos, diríamos en sentido común, echar raíz, y en ese echar raíz comienza una labor compleja porque empiezan a tener procesos de estratificación social entre los que van a gobernar, los que van a ir a trabajar, ¿no? En distintas esferas, áreas. Algunos son agricultores, otros van a fabricar herramientas, otros van a dedicar a la caza o a la ganadería, otros fabricarán ropas, pero también lo importante es ver que ya existe una diversificación de las labores domésticas, se elaboras por las mujeres, la crianza de los niños, eh, un sinfín de actividades, ¿no? Entonces se va a complejizar, ¿no? La idea de la magia, que después se va a transformar en la religión, le va a empezar a dar significado a ciertos eventos que ellos van a observar, una vez que se asientan, observan que hay cosas que pasan en la naturaleza que son extrañas para ellos, entonces buscan darle un significado. Por eso es importante que revisemos esto, porque en cierto grado es un tipo de saber, ¿no? Se va a crear una sabiduría del pueblo en el que se encuentra. Pongo un ejemplo, ¿no? En las sociedades griegas, los asentamientos poblacionales, lo que llamamos las polis, la familia más importante era la que imponía a su dios y el resto de los que conformaban a la polis lo seguían, ¿no? O en el caso de los clanes, que van a estar organizados por quienes son más fuertes y van a poder mantener y dar alimentos y cuidar al clan, ¿no? O lo mencionan también, ¿no? Las gens se organizan por familias que van a empezar a tener procesos de organización común y esto permite que puedan entre ellos apoyarse, ¿no? Defenderse, mantener el legado, mantener a la familia, ¿no? Que es lo más importante. Y miren, esto nos permite entender que las sociedades antiguas van a ser sociedades gregarias, sociedades que participan todos los integrantes en las funciones sociales. Eso también es un cierto tipo de saber porque
Supongamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El que cazaba necesitaba a otros para poder lograr la caza de algún animal y se dividían las funciones y cada función era representada y en esa representación se otorgaban las piezas que iban a tocar dependiendo este, el, el, la caza, ¿no? El que se haya tenido éxito. Pero también hay que pensar, ellos iban haciendo viejos, o algunos morían, entonces tenían que ser sustituidos. Por lo tanto, tenían que existir personas que sustituyeran y que aprendieran ese tipo de labor. Y esto va a suceder en muchas otras esferas, ¿no? En el momento de la actividad doméstica, a la fecha seguimos observando que hay una división de género. A las mujeres les enseñan ciertas actividades domésticas, a los hombres actividades de la labranza. Váyanse al campo y van a ver que existe esto aún. Entonces hay un conocimiento que que no es un conocimiento de saberes formales como los conocemos en la modernidad, pero que son saberes que sirven para la vida, para cazar, alimentarse, la cocción. Tuvo que existir un proceso educativo, pedagógico también, una estrategia de cómo enseñar a los más pequeños por lo regular, para que comprendieran y aprendieran el uso de una técnica. Entonces, la educación no solamente son los sistemas escolares, la educación es una serie de conocimientos y acervos que se enseñan para vivir. Vivir bien significa un acto educativo. Podemos nosotros enseñar ciertas cosas, quién sabe si las comprendan, ¿no? Pero si las comprenden, eso debe permitir que vivamos mejor. Esa es una de las premisas de la modernidad, ¿no? Lo que llama el positivismo el progreso. Entonces, en las sociedades antiguas, como mencionamos, paleolítico, el mesolítico, el neolítico, más adelante la edad de los metales, que viene algo importante que es la guerra, comienzan a mejorar sus armas y esto permite que puedan ellos invadir esos territorios, ¿no? Y que puedan ganar, ¿no? Gracias a sus armas. Pero también se va a ocupar para el comercio. Ya se empieza a ver que ciertas sociedades ya ocupaban monedas como los fenicios. Es muy importante. Entonces, los saberes dentro de las sociedades antiguas son saberes para la vida, son saberes para el trabajo, son saberes para explicar al mundo. La cuestión mágico-religiosa es muy importante. Pongamos un ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar de uno mexicano. Pues pensemos en la antigüedad de lo que nosotros llamamos ahorita México, ¿no? La antigüedad Mesoamérica. En ella existían sacerdotes, ¿no? Un ejemplo en México, Tenochtitlan. Habían dos escuelas muy importantes, ¿no? Calmecac y Telpochcali. El Telpochcali era para los guerreros, ¿no? Los mexicas eran guerreros. Y de ahí nacían los guerreros águila y los guerreros jaguar. Pero también habían sacerdotes que dirigían o que estaban en la dirección política y religiosa, porque eran gobiernos teocráticos, gobiernos basados en las religiones, en donde estaba el sacerdote y estaba el rey, que podría ser, o que es el Tlatuani, el que habla, el que representaba. Pero dentro de los sacerdotes también existían personas cultas, sabios, y a unos que tenían saberes o aprendían cosas, ocupaban procesos inteligibles y difundían su saber, eran los lamatinis. Es el que sabe, significa eso, ¿no? O del otro lado, los que mantenían la tradición, los ritos, las costumbres y los modales, que se iban a heredar de generación en generación, que eran los huehuetlatolis. Entonces, nosotros ahí ya vemos que existen procesos educativos que se van dirigiendo hacia la organización de la sociedad. Entonces, los historiadores han dividido la historia en ciertos periodos, pero también es pertinente que nosotros, de manera diacrónica, porque eso que hacen es sincrónico por tiempo, nosotros de manera diacrónica podamos observar qué se hacía en cada uno de, las, de los periodos de la historia y cómo se mantiene el legado histórico por medio de la generación. Entonces existían generaciones de viejos, los viejos eran valorados, ¿no? Aparte de que también era muy raro que sea un humano o un hombre haya sido viejo en ese momento, morían por cuestiones diversas, de salud, por la caza, por las guerras, etcétera. Entonces,
los saberes dentro de las sociedades antiguas tienen que ser también significativos para las sociedades modernas, porque cada una de estas etapas instruye, ¿no? Le da significado al avance de las sociedades humanas. Se van complejizando conforme van avanzando, ¿no? Entonces la antigüedad implica lo que fue la historia del Asia, de Europa, de África, de América, que no están tan alejadas, ¿no? Van en una, pues, tal vez en alguna comunión, se van, van entrelazadas, no van tan lejos, ¿no? Entonces el hombre va a ir aprendiendo lo que van a ser ciertas técnicas, tanto para la supervivencia, tanto para la organización, tanto para la alimentación. Y esto lo va a permitir que se vaya multiplicando, ¿no? Entonces los primeros humanos que son cazadores, lo que hacen es mantener a al clan. Eso es muy importante y esa es una técnica de enseñanza, ¿no? Muy rudimentaria, práctica, personalizada, pero que significa algo, mantener la vida. Entonces la educación es la manutención de la vida, porque cuando nosotros pensamos cuál es nuestro origen, ya estamos tratando de utilizar lo que van a ser la imaginación o crear cierto tipo de pensamientos complejos que nos permiten, tal vez de manera clara o más adelante, ¿no? De maneras críticas, construir un claro, una clara idea, tener darle un sentido tanto al trabajo como a la cultura, como no sé, a la política, a a la economía, muy importante, que que legitime, ¿no? Lo que significa en cada periodo de la vida. Entonces las sociedades antiguas en síntesis son de corte gregario, colectivo, son sociedades teocráticas, sociedades que tienen procesos pedagógicos rudimentarios, pero que esos procesos pedagógicos, esos procesos educativos también son base del entendimiento de la vida y en el entendimiento de la vida hablamos de actividades productivas, de actividades religiosas, de actividades interpersonales y de actividades políticas. Muy importante. Y también científicas, ¿no? Digo, perdón, tecnológicas. Científicas, no, eso es más adelante, ¿no? Tecnológicas. Entonces, la vida sigue estando presente dentro de lo que significa la educación, y la educación se va a referir en las formas de bien vivir. Cada sociedad va creando su propio tipo de bien vivir y en ella lógicas de poder entender a qué se deben que las organizaciones, a pesar de que tienen relaciones entre sí o que van, algunos las piensan evolucionadas o que se van transformando dependiendo del tiempo, esto que llamamos procesos históricos, van a tener elementos muy singulares o elementos que van a coincidir, ¿no? Y uno de esos es la educación. Uno de esos van a ser las enseñanzas de cómo educar. Otro de esos es aprender la técnica. Entonces estos procesos son también con un alto valor humano, porque tenemos que pensar, ¿no? El ser humano se dedica a construir cosas, y si construye cosas, entonces para que se mantengan esas cosas, se tiene que enseñar a otros el cómo construirlas y cómo preservarlas. Así tiene que ser nuestra historia. Entonces las sociedades antiguas fueron el primer viso de lo que nosotros conoceremos más adelante en la complejidad de la modernidad, con procesos ya de institucionalización, ¿no? Con sistemas educativos locales, nacionales o mundiales, ¿no? Dentro del fenómeno globalización, y que la educación ahora tiene una estrategia. Ahora la educación se mira desde un lente científico y que la educación se puede planificar para mejorar las sociedades, ¿no? No significa que las sociedades antiguas no planificaran. Las sociedades antiguas planifican, pero en un tono más rudimentario del que nosotros tenemos. Enseñar una técnica a alguien es algo muy complicado, pero preservarlo es el fin de las sociedades, pero también es algo que se debe mantener y genera identidad. Entonces, al momento de volverse sedentarias las sociedades antiguas en el neolítico, comienzan ya a participar de manera más directa y empezar a tener procesos identitarios,
procesos de crear lazos entre familias y comenzar lo que es una labor más compleja, ¿no? La organización humana, que hasta la fecha nos sigue haciendo varios nudos en nuestro pensamiento y sobre todo en nuestra capacidad de organizarnos unos con otros. Bueno, es a grandes rasgos lo que nos está hablando el primer tema y de lo que podemos hablar del tema de la educación antigua. Dejaré algunos videos que complementen la información. Aparte ustedes revisaron unos y algunas lecturas de ese tema de las sociedades antiguas. Muchas gracias muchachos y que pasen una excelente tarde. Hasta luego.